¿Quién fue Débora en el contexto bíblico? Débora fue una figura prominente en el antiguo Israel, mencionada en el libro de Jueces. Fue una profetisa, lo que significa que Dios le comunicaba su voluntad y mensajes para el pueblo, y una jueza, una líder político-militar que impartía justicia y lideraba al pueblo en tiempos de crisis. Su historia se destaca por su liderazgo audaz y su fe inquebrantable en un periodo de opresión para Israel. ¿En qué libro de la Biblia encontramos la historia de Débora? La historia de Débora se encuentra principalmente en el libro de Jueces, específicamente en los capítulos 4 y 5. El capítulo 4 narra la historia en prosa, mientras que el capítulo 5 es el cántico de Débora y Barak, un poema que celebra la victoria. ¿En qué periodo de la historia de Israel vivió Débora? Débora vivió durante el periodo de los jueces en Israel, una época que siguió a la conquista de Canaán y precedió al establecimiento de la monarquía. Este fue un tiempo caracterizado por la falta de un rey centralizado, la apostasía recurrente del pueblo y la opresión por parte de naciones vecinas, a lo que Dios respondía levantando jueces para liberar a su pueblo. ¿Cuál era el papel de una jueza en el antiguo Israel, como Débora? El papel de una jueza como Débora era multifacético. No solo impartía justicia en disputas legales, sino que también era una líder militar que dirigía a las tropas en batalla, y una figura espiritual que interpretaba la voluntad de Dios. En el caso de Débora, ella se sentaba bajo una palmera en la región montañosa de Efraín para escuchar las disputas del pueblo y entregarles el juicio de Dios. ¿Qué significa que Débora fuera una profetisa? Que Débora fuera una profetisa significa que era una mensajera de Dios. Recibía revelaciones divinas y las comunicaba al pueblo de Israel, brindando dirección, advertencia y ánimo. En su caso, esto incluyó la orden divina de levantar un ejército para enfrentarse al opresor. ¿Contra qué nación o rey luchó Israel bajo el liderazgo de Débora? Israel luchó contra Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Jase. Su comandante del ejército era Sísara, quien poseía una fuerza militar formidable, destacada por sus 900 carros de hierro. ¿Cuál era la situación de Israel antes de la intervención de Débora? Antes de la intervención de Débora, Israel se encontraba en un estado de profunda opresión. El rey Jabín de Canaán los había subyugado cruelmente durante 20 años. Esta opresión era una consecuencia directa de la desobediencia de los israelitas a Dios. ¿Cómo describe la Biblia la opresión del rey Jabín? La Biblia describe la opresión de Jabín como severa y prolongada, haciendo que los hijos de Israel clamaran a Jehová. Sísara, su capitán, era especialmente temido por su poderío militar, especialmente sus 900 carros de hierro, lo que representaba una amenaza insuperable para un Israel desarmado. ¿Quién fue Barak en la historia de Débora? Barak fue un líder militar de la tribu de Neftalí a quien Débora llamó para dirigir al ejército de Israel contra Sísara. Aunque inicialmente reticente a ir sin Débora, demostró ser un valiente comandante bajo su dirección. ¿Cuál fue la profecía o mandato que Débora dio a Barak? Débora le dio a Barak un mandato divino: ve, reúne 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón en el monte Tabor, y yo llevaré hacia ti a Sísara, el general del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, al arroyo Sison, y lo entregaré en tu mano. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Barak al mandato de Débora? La respuesta inicial de Barak fue una muestra de dependencia: si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no iré. Esto indica su necesidad de la presencia y el respaldo profético de Débora. ¿Qué significó la condición de Barak para Débora y la victoria? La condición de Barak, aunque revelaba cierta falta de fe o seguridad en sí mismo, no impidió la obediencia de Débora. Su presencia garantizaba la bendición divina y la confianza en la misión. Sin embargo, Débora profetizó que, debido a su reticencia, la gloria de la victoria no sería para él, sino para una mujer. ¿Cuál fue la profecía de Débora sobre la forma en que Sísara moriría? Débora profetizó a Barak: Jehová entregará a Sísara en mano de una mujer. Esta profecía se cumplió de manera inesperada a través de Jael. ¿Qué tribu de Israel se destacó por su valentía en la batalla junto con Débora y Barak? Las tribus de Zabulón y Neftalí fueron las principales que respondieron al llamado de Débora y Barak, demostrando gran valentía y disposición para la batalla. El cántico de Débora también elogia a Efraín, Benjamín, Maquir y Isaacar. ¿Dónde se reunió el ejército israelita para la batalla? El ejército israelita se reunió en el monte Tabor, un lugar estratégico para la confrontación.
¿Qué característica militar distinguía al ejército de Sísara y lo hacía temible? El ejército de Sísara se distinguía por sus 900 carros de hierro, una tecnología militar avanzada y devastadora para la época, que lo hacía parecer invencible frente a las fuerzas israelitas. ¿Qué papel jugó Dios en la batalla contra Sísara? Dios jugó un papel crucial al intervenir de manera sobrenatural en la batalla. Provocó un diluvio que hizo que el arroyo Sison se desbordara, convirtiendo el terreno en un lodazal que inmovilizó los carros de hierro de Sísara, volviendo su mayor ventaja en su perdición. ¿Qué sucedió con los carros de hierro de Sísara durante la batalla? Los carros de hierro de Sísara quedaron inmovilizados por el lodo y el desbordamiento del arroyo Sison, lo que permitió que las fuerzas israelitas los derrotaran con facilidad, volviendo su fortaleza en su debilidad. ¿Cómo fue derrotado Sísara finalmente? Sísara, después de huir de la batalla a pie, buscando refugio, fue asesinado por Jael, la esposa de Geber el Ceneo, quien lo engañó dándole leche y luego le clavó una estaca de tienda en la sien mientras dormía. ¿Quién fue Jael y cuál fue su papel en la muerte de Sísara? Jael era la esposa de Geber el Ceneo, cuya tribu tenía paz con Jabín. Sísara buscó refugio en su tienda. Jael lo recibió, le dio leche, que induce el sueño, y, mientras dormía, lo mató clavándole una estaca de tienda con un martillo en la sien. Su acto heroico cumplió la profecía de Débora de que una mujer mataría a Sísara. ¿Qué representa la muerte de Sísara en la narrativa bíblica? La muerte de Sísara representa el fin de la opresión cananea sobre Israel y una poderosa demostración de la fidelidad de Dios para liberar a su pueblo, incluso a través de medios inesperados y débiles, una mujer. ¿Qué es el Cántico de Débora y Barak? El Cántico de Débora y Barak es un poema épico y una de las piezas más antiguas de poesía hebrea en la Biblia, que se encuentra en Jueces 5. Celebra la victoria de Israel sobre Sísara y Jabín, alabando a Dios y a los que participaron en la batalla, y condenando a los que no lo hicieron. ¿Qué temas se abordan en el Cántico de Débora? El Cántico de Débora aborda temas como la soberanía de Dios, la valentía de los líderes y el pueblo, la traición y la cobardía de algunas tribus, la retribución divina, la profecía cumplida y la exaltación de Jael. ¿Qué tribus son elogiadas en el Cántico de Débora y por qué? Las tribus elogiadas son Efraín, Benjamín, Maquir, parte de Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí por su disposición a luchar y su valentía en la batalla. ¿Qué tribus son criticadas en el Cántico de Débora y por qué? Las tribus criticadas son Rubén, Galaad, posiblemente Gad, Dan y Aser por su indecisión, su apego a sus posesiones y su negativa a unirse a la batalla. ¿Cómo describe el Cántico de Débora la participación de Dios en la batalla? El Cántico de Débora describe a Dios como el que hizo temblar la tierra y las nubes derramar agua, el que provocó la inundación del arroyo Sison, y el que dispersó y confundió a los enemigos. Subraya que la victoria fue de Jehová. ¿Qué significado tiene la descripción de Jael en el Cántico de Débora? Jael es descrita como bendita sea entre las mujeres por su acto de valentía y astucia al matar a Sísara. Su acción es vista como un cumplimiento de la justicia divina y una fuente de gloria para las mujeres. ¿Cuánto tiempo de paz siguió a la victoria liderada por Débora? Después de la victoria sobre Jabín y Sísara, la tierra de Israel disfrutó de 40 años de paz. ¿Cuál fue el impacto a largo plazo del liderazgo de Débora en Israel? El liderazgo de Débora no solo trajo liberación inmediata, sino que también reafirmó la fe del pueblo en Dios, demostró que Dios puede usar a quien quiera, incluida una mujer, para sus propósitos y estableció un periodo prolongado de paz. Sirvió como un recordatorio del poder de Dios y la importancia de la obediencia. ¿Qué cualidades de liderazgo demostró Débora? Débora demostró valentía, fe, sabiduría, discernimiento espiritual, decisión y la capacidad de inspirar y movilizar a otros. No solo era una profetisa, sino también una estratega militar y una jueza justa. ¿Qué nos enseña la historia de Débora sobre el papel de las mujeres en la Biblia? La historia de Débora es una poderosa afirmación del papel de liderazgo que las mujeres pueden desempeñar en el plan de Dios. Muestra que Dios capacita y usa a las mujeres en posiciones de autoridad espiritual, judicial y militar, rompiendo con las normas culturales de la época. ¿Cómo se compara Débora con otros jueces de Israel? Débora se distingue de la mayoría de los otros jueces por ser una mujer y por su doble rol de profetisa y jueza. A diferencia de algunos jueces que actuaron más como guerreros carismáticos, Débora combinó la dirección espiritual con la estratégica militar.
¿Qué lecciones de fe podemos aprender de Débora? De Débora aprendemos la importancia de escuchar la voz de Dios, de obedecer sus mandatos con valentía, de confiar en su provisión en medio de la adversidad y de dar a Dios toda la gloria por las victorias. Su fe no vaciló, incluso cuando Barak lo hizo. ¿Qué nos enseña la interacción entre Débora y Barak? La interacción entre Débora y Barak nos enseña sobre la dinámica del liderazgo, la importancia de la obediencia, aunque sea a regañadientes, y cómo Dios puede usar a personas con diferentes niveles de fe para lograr sus propósitos. También destaca que la gloria no siempre va a quien se espera. ¿Cuál es el significado de la palmera de Débora? La palmera de Débora era el lugar donde ella se sentaba para juzgar a Israel. Se convirtió en un símbolo de su autoridad judicial y de la presencia de Dios entre su pueblo, un punto de referencia para aquellos que buscaban justicia y guía. ¿Fue Débora una figura común en su tiempo? No, Débora fue una figura excepcional para su tiempo. En una sociedad patriarcal, su posición como jueza y profetisa era muy inusual y destacable, lo que resalta aún más la soberanía de Dios al levantarla. ¿Qué importancia tiene Débora en la tradición judía y cristiana? En la tradición judía y cristiana, Débora es venerada como una heroína de la fe, un ejemplo de liderazgo valiente y una muestra de la capacidad de Dios para usar a cualquier persona para sus propósitos. Su cántico es una pieza importante de la liturgia y la poesía bíblica. ¿Cómo demuestra la historia de Débora la soberanía de Dios? La historia de Débora demuestra la soberanía de Dios al mostrar cómo Él elige a sus instrumentos, una mujer, un diluvio, una estaca de tienda, y cómo manipula los eventos naturales y humanos para cumplir su voluntad y liberar a su pueblo, incluso cuando las probabilidades están en contra. ¿Qué rol jugó el arroyo Cisón en la victoria de Israel? El arroyo Cisón jugó un rol crucial en la victoria. Se desbordó debido a una fuerte lluvia, provocada por Dios, convirtiendo el terreno en un lodazal que inmovilizó los 900 carros de hierro de Sísara, neutralizando su principal ventaja militar. ¿Cuál fue el mensaje central de Débora para el pueblo de Israel? El mensaje central de Débora era el llamado a la obediencia a Dios, la confianza en su poder para liberar y la necesidad de levantarse contra la opresión. También recordaba al pueblo que Dios estaba con ellos, a pesar de sus transgresiones. ¿Se menciona a Débora en algún otro lugar de la Biblia fuera del libro de Jueces? No, Débora es mencionada específicamente solo en el libro de Jueces, capítulos 4 y 5. Su historia es contenida en esta sección particular de la narrativa de los jueces. ¿Cómo influyó la experiencia de Débora en la fe de los israelitas? La experiencia de Débora sin duda fortaleció la fe de los israelitas, mostrándoles de manera tangible que Dios era fiel a su pacto y que podía obrar poderosamente a través de sus siervos, independientemente de su género o estatus social. ¿Qué actitud tenía Débora hacia su propia autoridad? Débora no parece haber tenido una actitud de autoexaltación. Su autoridad derivaba de Dios, y ella la ejercía con humildad y determinación, siempre dirigiendo la atención hacia Jehová como el verdadero libertador. ¿Qué aspectos de la sociedad israelita de la época se pueden inferir de la historia de Débora? Podemos inferir una sociedad que, aunque patriarcal, permitía roles de liderazgo femenino en circunstancias extraordinarias, especialmente cuando la necesidad era grande y el Espíritu de Dios actuaba poderosamente. También muestra una sociedad tribal y descentralizada. ¿Cuál es la importancia de la profecía de Débora sobre la muerte de Sísara a manos de una mujer? La profecía subraya la inversión de expectativas y el poder de Dios para usar a los débiles para avergonzar a los fuertes. También sirve como un recordatorio para Barak de que la gloria no le pertenecería por completo, debido a su reticencia inicial. ¿Qué simboliza la victoria sobre Jabín y Sísara para Israel? La victoria simboliza la restauración de la justicia divina, la liberación de la opresión, y un recordatorio de que la fidelidad a Dios trae bendición y paz, mientras que la apostasía trae sufrimiento. ¿Qué aprendemos de la respuesta de las diferentes tribus al llamado de Débora? Aprendemos que no todos los israelitas eran igualmente devotos o valientes. Mientras algunas tribus se levantaron con honor, otras priorizaron sus propios intereses, lo que resalta la división y la falta de unidad en ese periodo. ¿Cómo contrasta Débora con otros personajes femeninos bíblicos de su tiempo? Mientras otras mujeres bíblicas a menudo son retratadas en roles domésticos o como figuras influyentes detrás de escenas, Débora es única por su rol público y directo como jueza y líder militar, lo que la convierte en una figura prominente y activa en la esfera política y religiosa.
¿Cuál es el mensaje final del cántico de Débora para los creyentes hoy? El mensaje final del cántico de Débora es una exhortación a la acción y la fe. Llama a levantarse con valentía por la justicia y por Dios, alabando a quienes lo hacen y advirtiendo a quienes se niegan. Proclama la grandeza de Dios y su poder para librar a los suyos. ¿Por qué es la historia de Débora relevante para la actualidad? La historia de Débora es relevante hoy en día por varias razones: inspira a mujeres y hombres a ejercer liderazgo con valentía y fe, muestra que Dios usa a personas inesperadas, subraya la importancia de la justicia y la liberación de la opresión, y nos recuerda la soberanía de Dios en medio de cualquier circunstancia. Su legado de liderazgo y fe sigue siendo una fuente de inspiración y desafío.